Bienvenido a la segunda parte de este mensaje. Vamos a leer en Hebreos 11:1 y les quiero leer de la Biblia en lenguaje sencillo. Allí nos dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no podamos verlo. Leímos también la escritura en Mateo 14, 22 al 33, donde Pedro andó sobre las aguas. Pedro, en ese momento de peligro, no le pidió a Jesús sanidad, no le pidió por alguien que quizás tenía problemas en su vida, no le pidió a Jesús por los huérfanos, las viudas, los misioneros. No le pidió a Jesús que lo salvara de la tempestad. Pedro, en ese momento de peligro, quería andar sobre las aguas. ¿Qué? Jesús les habló: no tengan miedo, yo soy. Yo admiro a Pedro. Siempre hablaba antes de pensar. Dijo, y le tuvo que gritar a Jesús por el estruendo de las olas y el viento. Estaban en una tempestad. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Wow. ¿Cuántos de nosotros ya nos fuéramos dicho, nos vamos a morir? Jesús amaba a sus discípulos. Este evento me lleva a otra escritura que se encuentra en Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieren saber algo profundo? Las aguas, el mar, es algo criado, diciendo que nada, absolutamente nada nos puede separar del Señor. Si usted se quiere acercar al Señor y le empieza a pedir algo, quiero que sepa que el Señor escucha toda oración y Él está dispuesto a hacer lo imposible por usted, aun cuando se necesita hacer un milagro. Para Él todo es posible, aun cuando la persona necesita andar sobre las aguas. En ese momento, Pedro no estaba pensando en mostrar su orgullo, que él tenía más fe que los demás, que él conocía a Jesús mejor que los otros. No. Cuando escuchó la voz de Jesús, con valor y una cara dura, Pedro le pidió a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Antes de seguir, vamos a orar. Señor, gracias por este día. Pido, Señor, por el mensaje que se va a dar. Pido, Señor, que nos abra la mente y el corazón para poder entender y recibir de tu palabra. Nos ponemos en tus manos y yo me pongo en tus lindas manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tipo de fe se lleva para recibir o para que se manifieste un milagro? Quiero que mire conmigo.
Primera de Juan 5, 14, 15. Allí nos dice en la Nueva Versión Internacional: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. ¿Cuál fue el propósito de este milagro, de andar sobre las aguas? ¿Qué resultado tuvo este milagro? Como les dije en la primera parte de este mensaje, fue la primera vez que sus discípulos le adoraron a Jesús, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Antes quizás lo miraban como un gran maestro, persona o profeta. Ellos vieron los milagros que había hecho antes, pero como que no les había entrado, no se les había prendido el foco que Él era Hijo de Dios y que tenía la habilidad de hacer milagros. Yo me hago la pregunta: ¿fue algo de sorpresa para Jesús que Pedro le pidiera algo tan raro? ¿Fue algo de sorpresa para Jesús? Hermanos, nada puede sorprender a Jesús. Pedro pidió algo conforme a la voluntad de Dios. Allí está la clave. Pero antes de hablar sobre esa fe, vamos a leer otra vez Hebreos 11:1 de la Reina Valera. Allí nos dice: es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el lenguaje original, la Escritura lo dice de esta manera: fe es la certeza de algo que se espera. Es tener la convicción, la certeza de que uno va a recibir lo que pide, aun cuando todavía no se ha manifestado. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo 1:12: porque yo sé a quién he creído. Como creyentes, debemos de tener una confianza inmovible como la de Pablo, de que Jesús es Hijo de Dios. Porque si usted no tiene esa confianza, deje de usar el término creyente. Tenemos que creer que Él existe y que un día muy pronto Él viene por su iglesia, viene por los redimidos, viene por todos los creyentes en Él. En la primera parte de este mensaje, hablamos un poco sobre este verso. Hablamos que cada uno de nosotros diariamente expresamos una cantidad de fe en algo o en alguien. El ejemplo que se usó: vamos con un doctor que no sabemos cómo pronunciar su nombre, le dan una receta médica que no se puede leer, se lo llevas a un farmacéutico que no conoces, le dan una medicina que no se entiende, te vas para la casa y empiezas a tomar la medicina. Y todo se hace con una fe, con una confianza, con una certeza de que nos vamos a sentir mejor y que todo va a salir bien. El diccionario dice que la fe es una creencia, es una confianza en alguien o en algo sin tener la evidencia o la comprobación lógica. Fe, mis hermanos, es la sustancia, es el fundamento, es
el ingrediente que se necesita para soportar lo que uno espera, para soportar el milagro. El incrédulo siempre te va a decir, enséñame un milagro para poder creer. Pero como creyentes, tenemos que creer para ver el milagro. La fe superficial se manifiesta en cosas que hacemos todos los días y nunca pensamos que estamos usando un tipo de fe. Pero cuando llegamos a las cosas espirituales, como que se nos acaba la gasolina, la energía, como que hay una línea establecida que no podemos o se nos hace difícil cruzar. Todos los días expresamos una cantidad de fe, pero la diferencia entre una rutina diaria y en algo religioso es en cómo, en qué y en quién se pone esa fe. Pienso que todos, creyentes y no creyentes, ponen su fe en algo o en alguien. Mire, el ateo pone su fe en que no existe un Dios. El musulmán pone su fe en el Corán y también en Mohammed. El mormón pone su fe en que un día él, el hombre, será un Dios. El humanista pone su fe en él mismo. Un seguidor de la religión pone su fe en los hechos buenos. La ciencia pone su fe en que el hombre llegó a ser por medio del cosmos y un día volverá al cosmos. Llegó de la nada y un día todos vamos a regresar a la nada. Oh my, esa me pone un poco triste. Pero ¿saben qué? Ningún o ninguna de estas cosas o personas te pueden salvar. ¿Por qué? Porque el objeto de esa fe se ha puesto en algo o en alguien incorrecto. No le hace qué educación tenga la persona, qué religión ha escogido, su estado social, su talento, su habilidad. No le hace de qué parte del mundo eres, qué enseñanzas o filosofías has escuchado, si crees en un Dios o en varios dioses, en una imagen o en una estatua, si crees en el cielo o no, si crees en el infierno o no, o en nada. Quiero que me escuche. Les quiero leer algo muy profundo. Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Existe un solo camino que lo lleva a la salvación y es Cristo Jesús. Juan 14:6 nos dice, o Jesús le dice a Tomás, y nos dice también a todos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Escritura no nos dice, yo soy una de varias maneras para llegar al Padre. Porque cuando se termina la vida aquí, y se nos va a terminar si usted lo quiera creer o no, cuando entramos a la vida eterna, todo lo que cuenta es que si usted recibió a Cristo Jesús como su Salvador personal. Los musulmanes creen que al terminar esta vida, para el hombre, él recibirá 70 vírgenes. Oh my gosh.
¿por qué quiero yo tanta mujer en el cielo? Apenas puedo con una aquí en la tierra. La recompensa para la mujer musulmana fue suficiente que su Dios le dio vida. Qué triste. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve o de lo que no se entiende. La convicción de lo que no se ve. Convicción, mis hermanos, usando otras palabras no exactas, es tener una confianza, una certeza, una seguridad. Es tener una pasión o una creencia inmovible. Mire, no se necesita entender, se necesita creer. Con este mensaje nos vamos a concentrar en la fe que debemos de tener como creyentes y usar esa fe que Dios espera de nosotros. Usted me dice que cree en Jesús, pues, ¿qué me puede decir? ¿Qué me puede dar como prueba que Jesús existe? Como creyente, ¿puede usted decir, como el apóstol Pablo nos dijo en 2 Timoteo 1:12, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído? Quiero compartir con ustedes un sueño que tuve años atrás. Lo puedo recordar como si lo tuve anoche. Pero antes les quiero leer la escritura de este mensaje otra vez más. Pienso que nos revela algo muy importante sobre la fe. Primera de Juan 5, 14 y 15. Ahí nos dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Como les dije, para el Señor, nada o nadie lo puede sorprender. Antes de establecer esta dimensión, el universo y todo su contenido, Dios conoció a usted, a mí y toda la gente que ha vivido, vive y vivirá. Conoció su vida, le dio propósito a su vida, escribió todos los detalles de su vida, pudo ver las victorias que usted iba a tener, pudo ver con quién se iba a casar, conoció a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, pero también pudo ver todos los problemas, retos, conflictos, dificultades, obstáculos, preocupaciones, dudas, dilemas y crisis que usted iba a tener en su vida. Y los milagros que se iban a necesitar para que usted pudiera seguir adelante. Quiero aclarar algo aquí antes de compartir este sueño que tuve años atrás. Lo que les voy a decir no es doctrina o teología. Fue un sueño. Pero este sueño me ayudó a entender lo que es pedir y recibir algo que en esta dimensión no tenemos o existe. La solución, sea lo que sea, la solución existe aun cuando no la podemos ver. En el sueño, no sabía con quién estaba. Pienso que era un ángel. Estábamos en un edificio bien grande, bien alto,
No se miraban las paredes por tan grande que estaba el edificio. Pero había una estantería alta y bien larga. La estantería estaba llena de cajas de un solo tamaño y cada caja tenía un listón rojo. Cuando miré la estantería, al entrar para ver las cajas, había un letrero que tenía mi nombre escrito. Empecé a caminar para ver las cajas y vi que cada caja tenía una fecha escrito. La primera caja tenía el día que nací. Se me enfocó la atención cuando vi que algunas cajas estaban abiertas y otras no. Todas las del futuro estaban cerradas, pero las cajas que tenían una fecha del pasado, muchas no se habían abierto, solo algunas cuantas. Le pregunté al ángel, ¿por qué algunas no se habían abierto? Me contestó lo siguiente: cada caja para cada fecha lleva la solución de una petición o varias peticiones. Lleva la respuesta de una oración. Solo tenía que pedir para que saliera la solución de la caja, aun cuando tenía que ser un milagro. El ángel me dijo, Dios, en su justicia, sabiduría, en su amor, en su habilidad de ver el principio, medio y el fin de toda su creación, incluso la vida de cada hombre, ha puesto todo lo que vamos a necesitar en la vida antemano, diciendo que hay una solución para cada problema que se nos va a enfrentar en la vida. Solo tenemos que pedir para que se abra la caja. Quise ver el contenido de unas cajas del futuro. Quise ver la fecha de la última caja, pero no se me permitió. Desperté. Dios está con nosotros cada momento, cada día, día tras día, hasta que se nos termina la vida aquí. Pero hay tiempos donde no sabemos qué hacer por un problema, una crisis, una enfermedad, un reto. Y la solución está allí para disfrutar. Pero, por X razones, no le pedimos a Dios ayuda o no pusimos a Dios primero. Esto me hizo entender que cada decisión que hacemos lleva consecuencias. Pero la decisión de pedir ayuda del Señor está en manos de cada persona. Pedro le pidió al Señor algo raro y la respuesta se soltó. Lo que pidió Pedro estaba conforme a la voluntad de Dios. Cuando se juntaron las dos, la petición de Pedro y la voluntad de Dios, el milagro se manifestó. Aquí está la clave de este milagro. ¿Quién recibió la gloria? ¿Pedro o Jesús? Cuando se subieron en la barca, los discípulos reconocieron verdaderamente que Jesús era Hijo de Dios y le adoraron. Pienso que hay después, algunos de los discípulos le dijeron a Pedro, Pedro, ¿qué estabas pensando? Estás loco. Si no fuera por Jesús, te hubieras ahogado. Pero Pedro anduvo sobre las aguas 2 veces, cuando brincó de la barca y cuando Jesús lo salvó. Hebreos 11:6 nos dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios
tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Lucas 11, 9 y 10 nos dice, así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Mateo 17, 20 nos dice, Jesús les respondió, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes, nada será imposible. De mi parte, como pastor, no puedo negar el poder del Señor. Con mis años, desde pequeño he visto milagro tras milagro. Y quiero compartir con ustedes unos cuantos. Años atrás, se me pidió que fuera al hospital para orar por un joven. Los médicos ya le habían dicho a la familia que el joven no iba a recuperar. Llámenle a la familia para que se puedan despedir del joven. Yo no conocía al joven. Y cuando entré al cuarto donde estaba, ¡qué sorpresa! Nunca he visto en toda mi vida tanta tubería y alambres conectado a una persona. El joven estaba paralizado y en coma. Yo en ese momento estaba solo con él. Empecé a hablar con el joven sabiendo que no me podía contestar. Por experiencia, yo sé que algunas personas que están en coma te pueden oír. Le hablé de Jesús y de que Jesús podía hacer un milagro con él. No sé por qué, pero empecé a hablar que el milagro más grande que uno puede recibir de Dios es la salvación. Jesús lo podía sanar, pero lo más importante era la salvación de su alma. Le dije al joven que le iba a presentar el plan de salvación antes de orar por su sanidad. Sabía que no me podía contestar y le dije que yo iba a contestar las preguntas por él. Le dije, ¿sabes que Jesús murió en la cruz por ti? Lo sepultaron y al tercer día resucitó de los muertos. Cuando llegué a la pregunta clave, ¿quieres recibir a Jesús como tu Salvador personal? Puse mi cabeza cerca de su cabeza para contestar y contesté por él. Dije, sí, yo quiero recibir a Jesús en mi vida. Su cuerpo se estremeció, pero no despertó. Después oré por su sanidad y me despedí. Ahí lo dejé en su condición, completamente paralizado con su tubería y alambres. Pasaron unos días y le llamé a una de las hermanas para pedir información sobre la condición del joven. La hermana me dijo que el joven despertó, se levantó y se fue del hospital, que ya estaba trabajando como que nada le había pasado. ¡Wow! Hasta yo me quedé sorprendido. Les cuento algo personal. Estaba construyendo una casa para mi familia. No era pastor en ese tiempo.
Pedí dinero del banco, compraba el material y buscaba a alguien que me lo pusiera. Como siempre se llevó más dinero de lo que pedí, empecé a usar mi dinero para terminar la casa. Al fin llegué con el banco para decirles que se había terminado el proyecto. El banquero me dijo, pues vamos a cerrar la cuenta. Tienes que pagar los intereses del dinero que te hemos dado. De allí puedes empezar a pagar mensualmente el préstamo. Yo estaba joven, no sabía que tenía que pagar intereses. Le pregunté al banco, ¿cuánto es? Me dijo, $1,400. Y podemos tener todo listo para que firmes el contrato en 2 días. No sé por qué el banquero me dijo lo siguiente. Si no tienes el dinero para los intereses, tenemos que vender la casa, el banco no va a perder su dinero. Era miércoles y tenía que regresar el viernes con el dinero. Había gastado todo mi dinero para terminar la casa. Tenía 10 centavos en la chequera. Miércoles por la noche, pues tuve que orar. No sabía qué decir o pedir, pero llegué a un punto en la oración que le dije al Señor, está bien si tenemos que perder la casa. Hemos invertido todo lo que podemos. Lo más importante es que no podemos perder tu presencia. Sentí en mi alma algo raro. Escuché una voz que me decía, es todo lo que tenía que escuchar. El siguiente día, jueves, uno de los trabajadores me vio un poco pensativo. Me pregunté, ¿por qué te miras tan triste? Le comenté la historia y el reto. Wow, me dice, good luck, buena suerte. Llegó el viernes. Ya estaba para tirar la toalla. Era las 11 de la mañana, a la 1 tenía que ir al banco. Llega el trabajador allí conmigo en el trabajo y me da un cheque. Era la cantidad que necesitaba. Me dice, me pagas ahí como puedes. Nunca le pedí ayuda. Ni era cristiano el hombre. Le di una sonrisa de oreja a oreja. Le quería dar un beso, pero no lo hice. Me preparé para ir al banco. Termino con este milagro. Durante mi ministerio, se me han presentado 3 parejas con el mismo reto. No todos a la misma vez. El reto era que no podían tener hijos. Los presenté al Señor y pedí por ellos. En cada situación, el Señor contestó la petición y tuvieron hijos. Me da un poco de risa porque tengo hermanas en la iglesia que saben de estos milagros y les gusta bromear. Porque hasta el día de hoy me piden que no ore por ellas, ni me dejan que las toque. ¿Qué les parece? Dios es bueno. Toda la honra y la gloria es de Él. Les puedo hablar de otros milagros, pero aquí terminamos con una historia. Había un estudiante que se compró un lápiz mecánico, un portaminas. Lo estaba usando durante un examen en su clase. Se le acabó el grafito. Se comenzó a frustrar y trató de pedir otro lápiz. Nadie le quería prestar un lápiz. Después
se le hizo saber que el lápiz tenía reservas dentro del lápiz. No sabía que si se le apretaba el botón, le daba otro grafito. Pienso que el creyente es un poco como el estudiante. Usted tiene todo lo que se necesita por dentro. Está dentro de su historia. Si tenemos a Cristo en nuestra vida, lo tenemos todo. Pero no queremos apretar el botón para que se use la reserva de nuestra historia. Tenemos un Dios grande y Él está listo para ayudar a cualquier momento. ¿Por qué le tenemos miedo pedirle algo a Dios? Sea por uno mismo o por alguien más. Es porque nos falta el conocimiento práctico sobre la fe. No se puede manifestar el milagro si no pedimos. Yo no puedo hacer milagros, pero sí conozco a alguien que hace milagros todos los días para cualquier necesidad. Para Dios todo es posible. Para nosotros es un milagro. Para Dios el milagro es algo natural. Él es el que recibe toda la honra y la gloria. Pida con fe, y si es algo conforme a la voluntad de Dios, prepárese para recibir su milagro. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe, mis hermanos, se tiene que conectar con la voluntad de Dios. Entre más escuchamos la palabra de Dios, entre más leemos la palabra de Dios, entre más hablamos uno con el otro con cantos y testimonios, eso nos aumenta la fe. Pero pastor, ¿qué pasa cuando no recibimos lo que le estamos pidiendo a Dios? Pues con mis años le puedo decir que Dios me ha contestado toda oración. Algunas veces tuve que esperar. El Señor me fortaleció para seguir orando. Otras veces no recibí porque mi vida no estaba en una condición para soportar lo que le estaba pidiendo. Crecí y maduré un poquito más en el Señor. Al fin llegó lo que le estaba pidiendo. Pero también le he pedido cosas al Señor que la respuesta fue no. Ahora viendo hacia atrás, hasta el día de hoy, yo le doy gracias a Dios que no me dio lo que le estaba pidiendo. Por X razones, no recibimos lo que necesitamos. Pido que nunca sea por falta de que nunca le pedimos a Dios. Nunca vamos a saber si lo que le estamos pidiendo está conforme a la voluntad de Dios, hasta que le digamos al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por el mensaje. Espero que el mensaje le ayudó a alguien en su camino hacia ti. Pido tu bendición sobre sus vidas. Queremos tener esa fe que te agrada, pero necesitamos tu ayuda. Fortalece nuestras vidas para que cada día sea algo agradable para ti. Que nunca nos avergoncemos de ti o de tu palabra. Pongo este mensaje en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos,
favor de compartir este mensaje con sus amigos de Facebook. No sabemos si es algo que ellos necesitan escuchar en este momento de sus vidas. Hasta la próxima. Señor les bendiga.